Era esa noche cuando todo comenzó a complicarse. Normalmente, después de un día agotador, me encanta relajarme en nuestra acogedora casa en las afueras de Ciudad de México. Siempre he pensado que nuestro hogar es mi pequeño paraíso personal, donde todo es perfecto y tranquilo. Mi esposo, Carlos, trabajaba hasta tarde, lo que significaba que podía dedicar tiempo para mí. ¿No es maravilloso cuando parece que el mundo entero se desvanece y te quedas solo tú, tus pensamientos y un poco de silencio? Imagínense esto. Estoy recostada en el sofá, escuchando música suave, y de repente entra don Ramón, el padre de Carlos. Siempre lo he visto como un segundo padre, aunque también era un hombre carismático y encantador, que aún podía provocar escalofríos cuando su mirada se detenía un poco más de lo usual. Pero en ese momento no pensaba en eso. Solo estábamos charlando de cosas triviales, cuando de repente me ofreció darme un masaje. Al principio me sorprendió un poco, pero acepté. ¿Por qué no? Don Ramón había sido un excelente masajista, y sabía que sus manos hacían maravillas. Sus toques eran firmes, y de inmediato sentí cómo se desvanecía la tensión. Era tan gentil, lo que hacía que todo fuera aún más agradable. Todo parecía completamente inocente, hasta que sus dedos comenzaron a tocarme de una manera más íntima de lo que esperaba. Pero en ese momento no sospeché nada malo. Simplemente me dejé llevar y disfruté. Es aquí donde las cosas empezaron a cambiar. En un momento, me di cuenta de que la situación no era tan inofensiva como parecía. La calidez que sentía por los toques de don Ramón comenzó a transformarse en algo más intenso, más peligroso. El aire en la habitación parecía volverse espeso, casi tangible, como en una niebla. Sentí que la tensión aumentaba, pero no podía entender de dónde venía. Don Ramón se inclinó hacia mí y me susurró algo al oído, provocando que mi piel se erizara. No pude captar del todo sus palabras, porque mi mente ya estaba nublada por esa sensación inesperada, casi hipnótica. Mi razón me decía que me detuviera, pero mi cuerpo ya no respondía. De repente, me di cuenta de que estaba al borde de un precipicio, pero no podía detenerme. Sus manos, su respiración cerca de mi oído. Era como si estuviera dejándome llevar por la corriente, sin posibilidad de parar. Ambos sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero qué difícil fue decir no en ese momento. Sentí cómo mis labios se acercaban a los suyos, y de repente, sin más palabras, cruzamos esa línea de la que no habría retorno. Después de que la pasión nos consumiera a ambos, sentí algo parecido a un ataque de pánico. Todo sucedió demasiado rápido, y me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Había traicionado a mi esposo, y esa realización fue aterradora y dolorosa. Pero, ¿saben qué fue lo que más me sorprendió? Dentro de mí, no solo había dolor y miedo, sino también una extraña, casi dolorosa satisfacción. Sí, suena terrible, pero somos humanos, y a veces nuestros sentimientos son completamente inexplicables. Esa noche apenas pude dormir. Me recosté en la cama junto a Carlos y no podía creer lo que había sucedido. ¿Cómo pudo pasar esto? Me sentía horrible, pero al mismo tiempo, los recuerdos de los toques de don Ramón no salían de mi mente. Sabía que había cometido un error terrible, pero no podía dejar de pensar en cuánto deseaba repetirlo. Al despertar por la mañana, me sentí como otra persona. Todo a mi alrededor parecía extraño, incluso mi propio reflejo en el espejo. Carlos, sin sospechar nada, me dio un beso de despedida antes de irse al trabajo, y me quedé sola con mis pensamientos y sentimientos que me devoraban por dentro. Parecía que ese secreto me estaba consumiendo, pero no podía hacer nada al respecto. Lo único que sabía con certeza era que esa noche solo fue el comienzo de algo mucho más peligroso y destructivo. Después de esa noche con don Ramón, comencé a notar cómo mi vida había cambiado. Por fuera, todo parecía igual. Carlos iba a trabajar, yo me quedaba en casa y me ocupaba de las tareas habituales.
pero por dentro todo era completamente diferente. Sentía como si la casa ya no fuera ese lugar acogedor que solía ser. El silencio en ella ahora gritaba en mis oídos sobre lo que había hecho. Trataba de fingir que todo estaba bien, pero incluso las cosas más simples, como preparar café, me recordaban lo que había pasado. Intentaba evitar a don Ramón, pero cada vez que aparecía, sentía cómo se aceleraba mi pulso. Parecía disfrutar de la situación, como si fuera un actor en una obra que él mismo había escrito. Su confianza empezó a irritarme, pero al mismo tiempo era tan atractiva que no podía apartar la mirada. Siempre encontraba una manera de estar cerca, incluso si parecía una coincidencia. En esos momentos, sentía como mi determinación de evitarlo se derretía como hielo en un caluroso día mexicano. Pero lo que más me preocupaba era que Carlos no notaba nada. Su completa confianza en mí solo intensificaba mi sentimiento de culpa. Cada vez que me abrazaba o me decía algo cariñoso, quería gritarle toda la verdad, pero el miedo y la vergüenza no me dejaban hacerlo. Pasaron varios días, y empecé a creer que tal vez podría olvidar esa noche. Pero don Ramón tenía otros planes. Comenzó a venir a nuestra casa con más frecuencia bajo diferentes pretextos, a veces por casualidad, otras veces para traer algo o simplemente para preguntar cómo estaba. Pero cada vez que nos quedábamos a solas, sentía cómo tocaba la puerta de mi conciencia, recordándome lo que había sucedido. Trataba de mantener la distancia, pero su mirada, sus toques, volvían a encender en mí esa pasión que tanto me asustaba. Parecía saber exactamente lo que hacía, y lo disfrutaba. Al principio intenté resistirme, pero tan pronto como su mano tocaba la mía, mi resistencia se quebraba como una rama frágil. Incluso comencé a buscar excusas para estar cerca de él, y luego me odiaba por ello. Cada vez que nos cruzábamos accidentalmente, veía cómo me miraba, y no podía evitar temblar. Por un lado quería evitarlo, pero por otro, este juego se volvía cada vez más emocionante. Y lo más aterrador era que empezaba a darme cuenta de que en este juego no había reglas, excepto una. Nadie debía enterarse. Pero, ¿cuánto tiempo podría jugar a este peligroso juego sin perderlo todo? Una noche, cuando Carlos se retrasaba en el trabajo, don Ramón volvió a visitarme. Estaba tan seguro de sí mismo como siempre, y yo sabía que nada bueno saldría de ello. Pero algo dentro de mí me decía que esto era inevitable. Se acercó a mí, y ya sabía lo que estaba pasando. Tan pronto como sus manos tocaron mi rostro, entendí que resistirse era inútil. Ambos habíamos llegado demasiado lejos. Esta vez fue diferente. Ya no nos escondíamos detrás de máscaras de decencia e inocencia. Era una pasión que encendía en nosotros un fuego que nos hacía olvidar todo lo demás. Don Ramón fue insistente, y yo estaba dispuesta a ceder. Ambos sabíamos que esto era el final, pero aún así continuamos. La sensación de peligro, adrenalina y el fruto prohibido era tan dulce que no podíamos detenernos. Pero tan pronto como todo terminó, volví a sentirme horrible. Estaba acostada junto a don Ramón, y mi mente se llenó de pensamientos sobre cómo todo se derrumbaría ahora. Había traicionado a mi esposo por segunda vez, y esta vez no fue un accidente. Fue una decisión consciente. Pero lo más aterrador era que sabía que volvería a suceder. Ese día, cuando volví a casa, sentí de inmediato que algo andaba mal. Carlos estaba sentado en la mesa de la cocina, apretando su teléfono con fuerza. Su rostro estaba pálido, y sus ojos me miraban como si me viera por primera vez. Apenas había cerrado la puerta detrás de mí cuando arrojó el teléfono sobre la mesa, y la pantalla se giró hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. En la pantalla había fotos que hicieron que mi sangre se congelara. Eran de don Ramón y de mí en esos momentos que intenté esconder incluso de mí misma. Estaba en shock, al igual que Carlos cuando las vio por primera vez. Era como un sueño del que no podía escapar. Pero, ¿saben qué fue lo peor de todo? Carlos no dijo ni una palabra.
Simplemente se levantó, pasó junto a mí y salió de la casa, dejándome sola con ese horror. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Quería gritar, explicarme, suplicar perdón, pero todo eso parecía inútil. Sabía que había destruido mi vida y no podía creer que esto hubiera sucedido de esta manera. Una pregunta rondaba en mi cabeza. ¿Cómo demonios llegaron esas fotos al teléfono de Carlos? ¿Quién pudo habernos traicionado de esta manera? El tiempo pasaba dolorosamente lento. Intenté comunicarme con Carlos, pero no respondía a mis llamadas. Toda la casa se sumergió en una tensa espera. Simplemente me senté en el sofá, rodeada de vacío, y traté de juntar mis pensamientos. ¿Cómo pude ser tan ingenua al pensar que todo pasaría sin consecuencias? Sentía calor, luego frío. Tenía miedo de que Carlos fuera a ver a don Ramón y armara un escándalo, o tal vez algo peor. Cada sonido desde la calle me hacía saltar. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué pasará después? ¿Carlos me dejará? ¿Le contará a todos nuestros amigos y familiares? Mi corazón se encogía de miedo, y sentía cómo el mundo se derrumbaba justo frente a mí. Finalmente, la puerta se abrió y Carlos entró en la casa. Me preparé para lo peor. Pero en lugar de gritarme o acusarme, se acercó a mí, me miró a los ojos y dijo con un tono frío que nunca antes había oído: «Hablaremos de esto más tarde». Luego volvió a salir de la casa. Esa frase, simple y cruel, fue peor que cualquier acusación. Carlos volvió tarde esa noche. Estaba sentada en la cocina sin atreverme a irme a la cama. Se sentó frente a mí, y su rostro estaba tan tranquilo que eso me asustaba aún más. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Carlos permaneció en silencio durante mucho tiempo, y luego pronunció las palabras que permanecerán en mi memoria para siempre. «Me traicionaste, pero eso no es lo peor», dijo. «Lo más terrible es que lo hiciste con mi padre, y ahora te haré pagar por ello». Me quedé sentada, petrificada, sin poder creer lo que estaba escuchando. En sus palabras había una determinación tan fría que entendí que realmente estaba decidido a destruirme. Comenzó a hablar sobre cómo exactamente planeaba hacerlo. No solo iba a contarle a todos sobre nuestra traición, sino que lo haría de tal manera que se convirtiera en una vergüenza para toda nuestra familia. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que no estaba bromeando. Realmente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para destruirme. Estaba aterrada hasta lo más profundo de mi ser, pero ya no podía cambiar nada. Carlos se fue al dormitorio, y yo me quedé sentada en la cocina, tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar. Mi futuro, que hasta hace poco parecía tan seguro, ahora se había desmoronado como un castillo de naipes. Me desperté temprano, aunque apenas había cerrado los ojos durante la noche. Mi cabeza estaba pesada, como si estuviera llena de plomo, y el único pensamiento que rondaba en ella era: ¿qué voy a hacer ahora? Carlos dormía a mi lado. Su respiración era tranquila y constante, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que su calma era la calma antes de la tormenta. Cuando se despertó, no dijo ni una palabra, ni una emoción en su rostro. Simplemente se fue a trabajar, y me quedé sola en la casa, que ahora se parecía más a una prisión. Me agobiaba la idea de que mi esposo, el hombre a quien amaba y con quien compartía mi vida, ahora se había convertido en mi peor enemigo. Y lo más terrible era que sabía que me lo merecía. Durante el día, me sentía como si estuviera caminando sobre agujas. Cada segundo parecía una eternidad. Traté de ocuparme con algo, pero mis manos temblaban, y mis pensamientos siempre volvían a lo que Carlos había planeado. Sabía que no lo dejaría pasar. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo planeaba destruirme? Y lo más importante, ¿por qué todavía sentía la necesidad de justificarlo? Por la tarde, Carlos, inesperadamente, me invitó a cenar. Estaba en shock. Hacía mucho que no salíamos juntos, y ahora de repente decide hacer algo así.
Entendí que algo andaba mal, pero no tenía otra opción. Acepté. Fuimos al restaurante, y Carlos estaba tan amable, tan encantador, que empecé a pensar que era una broma cruel. Bromeaba, contaba historias, como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos veía ese frío que no desaparecía ni siquiera con su sonrisa. Parecía que todo el restaurante era un escenario, y nosotros dos actores desempeñando nuestros papeles en una obra cuyo final ya estaba predeterminado. En algún momento, mientras estábamos sentados en la mesa, él comenzó a hablar de nuestros amigos, familiares, personas que nos conocían desde hacía años. Comenzó a hablar sobre lo maravilloso que sería organizar una gran cena e invitar a todos. Y entonces entendí su plan. Quería humillarme públicamente, frente a todos los que nos conocían. Dar el golpe más duro, destruyendo todo lo que quedaba de nuestra vida juntos. Me quedé sentada, asintiendo en silencio, fingiendo que apoyaba sus ideas, pero por dentro estaba aterrada. Ya había comenzado a planear esa cena, y sabía que no me quedaba mucho tiempo. Después de esa cena, entendí que ya no podía simplemente sentarme y esperar mi destino. Si Carlos quería jugar, entonces yo estaba lista para jugar también. Por supuesto, él era más fuerte, tenía más poder y recursos, pero yo tenía algo que él no tenía, mi determinación. Comencé a pensar en cómo podría desarmar su plan. ¿Con quién podría hablar? ¿Quién podría ayudarme? Sabía que si Carlos organizaba esa cena, todos se enterarían. Sería una vergüenza que nunca olvidarían. Pero, ¿qué pasaría si yo daba el primer paso? ¿Si revelaba todo yo misma, pero en mis propios términos? Empecé a considerar opciones. Incluso pensé en simplemente desaparecer, pero sabía que eso no resolvería el problema. Carlos me buscaría, y eso solo lo haría más fuerte. Sabía que don Ramón estaba de mi lado, aunque entendía que su apoyo tenía límites. Pero, quizás juntos podríamos idear un plan. De una forma u otra, decidí actuar. Ya no podía permitirme ser la víctima. Si la destrucción era inevitable, al menos yo elegiría cómo sucedería. Después de la desastrosa cena con Carlos, sabía que no tenía tiempo para dudar. Él ya había comenzado su plan, y yo necesitaba idear algo para mantenerme a flote. Pasé días pensando, calculando posibles pasos. Sí, estaba asustada, pero el miedo solo me impulsaba a actuar. Entendí una cosa importante. Si no podía detener a Carlos, al menos debía asegurarme de que su plan no funcionara como él lo había planeado. Decidí que lo primero era hablar con don Ramón. Era la única persona que podía entender toda la situación y ayudarme. Después de todo, estábamos del mismo lado en este juego. Me encontré con él en nuestro lugar habitual, en un pequeño café en las afueras de la ciudad donde nadie nos conocía. Don Ramón estaba tranquilo, como siempre, pero sus ojos revelaban preocupación. Sabía que Carlos estaba planeando algo terrible, pero no entendía hasta qué punto era grave. «No dejaré que nos destruya», le dije, y mis palabras sonaron como una promesa. Don Ramón asintió, pero pude ver que dudaba de nuestra capacidad para enfrentar la situación. Sin embargo, prometió hacer todo lo posible para ayudarme. Empezamos a elaborar un plan. Involucraba varios movimientos inesperados que podrían desconcertar a Carlos. Sabía que no sería fácil, pero no teníamos otra opción. Mi siguiente tarea fue encontrar aliados. Entendía que no podría enfrentar a Carlos sola. Necesitaba contar con el apoyo de personas que pudieran ayudarme a prevenir su plan. Pero ¿en quién podía confiar cuando todos a mi alrededor podrían convertirse en enemigos? Decidí empezar por las personas más cercanas a nosotros, nuestros amigos en común. Invité a Ricardo y Esmeralda, una pareja de amigos de toda la vida que Carlos respetaba y con quienes siempre habíamos tenido una buena relación. Sabía que valoraban la honestidad y la justicia, y esperaba que me ayudaran cuando supieran la verdad. Durante la reunión, comencé explicando la tensión en nuestra relación con Carlos, pero sin revelar toda la verdad. Vi que estaban preocupados, y eso me dio confianza. Esmeralda, como siempre,
Fue atenta y comprensiva, mientras que Ricardo, siempre agudo y listo para actuar, también mostró preocupación. Les insinué que Carlos estaba planeando algo que podría destruir nuestras vidas y que necesitaba su ayuda. Su reacción fue la que esperaba. Aceptaron ayudarme, aunque no comprendían del todo en qué se estaban metiendo. Sabía que si Carlos intentaba organizar una revelación pública, necesitaría tener a alguien a mi lado para apoyarme y tal vez protegerme. Sentí que teníamos una oportunidad, aunque pequeña. Se acercaba el día en que Carlos planeaba reunir a todos nuestros amigos y conocidos. Sentía que el tiempo volaba demasiado rápido, y mis manos estaban atadas. Dentro de mí se desataba una tormenta. Miedo, ira, impotencia, pero también una extraña determinación. No podía permitir que él ganara. Si alguien debía controlar su destino, esa persona era yo. Llegó el día de la cena. Carlos estaba frío y tranquilo, como siempre. Nos dirigimos juntos al restaurante, donde ya se habían reunido los invitados. Noté que don Ramón y nuestros amigos, Ricardo y Esmeralda, también estaban allí. Todos esperaban el comienzo de la noche, y nadie sospechaba que esa cena podría ser la última de nuestra vida anterior. Cuando todos estuvieron presentes, Carlos se levantó para dar un brindis. Sus ojos brillaban con una peligrosa intensidad, y yo sabía que estaba a punto de revelar nuestra verdad. Pero antes de que pudiera hacerlo, me levanté y lo interrumpí. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y en ese momento sentí que finalmente había tomado el control de la situación. Comencé a hablar, y las palabras fluyeron solas. Les conté a los invitados lo que había estado sucediendo entre Carlos y yo en los últimos meses, pero lo presenté de una manera que mostrara que no era una víctima, sino una persona que no tenía miedo de la verdad. Deliberadamente no mencioné a don Ramón, para no darle a Carlos una ventaja, pero subrayé que nuestros problemas iban más allá de simples desavenencias familiares. Al terminar mi discurso vi cómo cambiaban los rostros de los invitados. Carlos estaba furioso, pero no podía detenerme. Había perdido su oportunidad, y ahora nadie tomaba sus palabras como él lo había planeado. Sabía que esto no era el final, pero ahora tenía apoyo, y eso me daba fuerzas para seguir luchando. Después de la cena, donde intenté recuperar el control sobre mi vida, pensé que finalmente podría respirar aliviada. Pero, ¿quién podría haber imaginado que el pasado decidiría recordarme justo cuando empezaba a sentirme un poco mejor? Al día siguiente, me llamó Esmeralda. Su voz estaba llena de preocupación, y de inmediato supe que algo había sucedido. Me informó que algunos de los invitados en la cena habían comenzado a hacer preguntas sobre mi matrimonio con Carlos, y, lo peor de todo, que alguien había comenzado a difundir rumores. Pero no eran simples chismes. La gente hablaba de don Ramón. Sentí cómo la sangre se me iba de la cara. Sabían, o al menos sospechaban. Resultó que alguien nos había visto a don Ramón y a mí juntos en esos momentos en los que pensábamos que estábamos escondidos de todos. Esa persona decidió embellecer un poco la verdad y contarles a todos que entre don Ramón y yo no solo había una amistad. Naturalmente, esta noticia se difundió rápidamente en todo nuestro círculo social. Sentía cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. Carlos no podía ignorar estos rumores, y entendía que ahora mi intento de redimirme podría volverse en mi contra. Sabía que debía hacer algo, y rápido. Carlos sabía todo. Por la noche, llegó a casa, y vi en sus ojos no solo odio, sino también una extraña satisfacción, como si finalmente hubiera conseguido las pruebas que esperaba. No gritó ni armó un escándalo. Simplemente me entregó una hoja de papel en silencio. Era una invitación para otra cena que planeaba organizar para nuestros amigos. Esta vez, dijo, todos sabrán toda la verdad, y no permitiré que vuelvas a intervenir. Había tal seguridad en sus palabras que entendí. Carlos estaba listo para hacer lo que fuera para llevar a cabo su plan hasta el final. Quería que todo nuestro mundo me viera como él me veía, una traidora,
una destructora de su vida. No podía creer que se hubiera atrevido a tanto, pero lo más aterrador era que no sabía cómo detenerlo. Sentí cómo todos mis intentos de arreglar la situación se desvanecían en polvo. Ahora mis miedos se habían hecho realidad, y entendí que debía actuar rápidamente. Entendía que tenía solo unos días antes de esa fatídica cena, y si no hacía algo radical, Carlos destruiría mi vida para siempre. Decidí reunirme con don Ramón y discutir nuestra última oportunidad. Nos encontramos en el mismo café que antes, pero esta vez el ambiente era mucho más tenso. Don Ramón entendía que la situación se estaba saliendo de control, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final. Discutimos varias opciones durante mucho tiempo, y finalmente llegamos a una conclusión. Si Carlos quería la verdad, le daríamos la verdad, pero en nuestros propios términos. Decidí que antes de la cena debía contarles a las personas más cercanas sobre nuestra relación, pero hacerlo de tal manera que entendieran mi punto de vista. Era un paso arriesgado, pero no tenía otra opción. Si no podía ganar esta batalla, al menos me iría con dignidad. Don Ramón y yo comenzamos a prepararnos para este último paso. Sabía que sería difícil, pero ahora no tenía nada que perder. En el día de la cena, me puse mi mejor vestido y me preparé para contar mi historia. Era mi última oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla. El día de la cena, me sentía, por decirlo suavemente, mal. Mi corazón latía como loco, y en mi cabeza solo había un pensamiento. Hoy se decidirá todo. Sabía que Carlos estaba listo para exponer mi alma ante todos, pero yo tenía mi propio plan. Don Ramón y yo habíamos pensado en cada detalle, y esperaba que funcionara. Cuando entramos al salón del restaurante, donde ya se habían reunido nuestros amigos y familiares, sentí cómo todas las miradas se fijaban en nosotros. Algunos sonreían, pero veía que ya habían escuchado los rumores. Estaban esperando un escándalo. Carlos se acercó a mí, me tomó de la mano y me susurró con una fría sonrisa. ¿Estás lista? Asentí, aunque por dentro todo se encogía de miedo. Comenzó agradeciendo a todos por venir. Miré su rostro seguro y entendí que este era mi momento. Cuando comenzó a hablar sobre la verdad que estaba a punto de revelar, no pude soportarlo más y lo interrumpí. «Déjame contar mi historia», dije, y todas las miradas se dirigieron a mí. Comencé con cómo nos conocimos Carlos y yo, cómo nos amábamos, cómo construimos nuestra vida juntos. Luego pasé suavemente al hecho de que en algún momento algo comenzó a salir mal. Sentí que nuestros amigos me escuchaban con interés, pero también con desconfianza. Sabía que a muchos de ellos no les gustaría lo que iba a decir a continuación, pero estaba lista. Cuando conté que entre don Ramón y yo habían surgido sentimientos, el salón se quedó en silencio. Nadie esperaba que me atreviera a decir algo así. Miré los rostros de mis amigos, sus ojos sorprendidos y conmocionados. Esmeralda se tapó la boca con la mano. Ricardo me miró como si estuviera loca. Incluso Carlos se quedó sin palabras por un momento. «Sí», continué, «cometí un error, un gran error, por el cual estoy dispuesta a asumir la responsabilidad. Pero deben entender que no todo es tan simple como parece. Mi matrimonio con Carlos dejó de ser lo que era hace tiempo. Nos volvimos extraños el uno para el otro y yo busqué consuelo en otro lugar. Estuvo mal, lo entiendo, pero quiero que me escuchen». Vi que mis palabras comenzaban a hacer efecto. Algunos de los invitados comenzaron a asentir. Otros bajaron la mirada sin saber qué decir. Sabía que su confianza en mí se había visto socavada, pero tenía un último as bajo la manga. «Carlos», me dirigí a él. «Sabes que ninguno de los dos es perfecto, pero esta lucha nos está destruyendo. Estoy dispuesta a admitir mis errores y a intentar encontrar una salida a esta locura. Pero debes entender que la venganza no resolverá nada. Solo destruirás no solo a mí, sino también a ti mismo». Carlos me miró con odio, pero vi que mis palabras habían dado en el blanco. No esperaba que me atreviera a ser tan sincera,
y ahora su plan estaba tambaleándose. Pero la pregunta era, ¿cómo reaccionaría ante esto? Después de mi confesión, el salón quedó en silencio. Miré a Carlos y vi cómo su rostro cambiaba. Entendía que su plan de humillación pública había fracasado, pero sabía que esto aún no había terminado. En ese momento, de manera inesperada para todos, don Ramón se levantó. Lentamente rodeó la mesa y se paró a mi lado. «No voy a disculparme», comenzó. «Todo lo que se ha dicho es verdad. Cometí un error, y me avergüenzo de ello. Pero les pido a todos que entiendan una cosa. La venganza no resuelve problemas, solo crea otros nuevos». Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Todos estaban en shock al ver que se atrevía a hacer una confesión así. Carlos claramente estaba desconcertado. Quería una humillación pública, pero en lugar de eso, obtuvo un apoyo inesperado de su padre. Ahora se encontraba en una situación de la que no sabía cómo salir. Su ira gradualmente dio paso a la confusión. No sabía qué decir o hacer. Miré a nuestros amigos, sus rostros desconcertados, y de repente entendí que tal vez esa noche terminaría mejor de lo que había esperado. Carlos bajó la cabeza, como si se hubiera rendido, y simplemente salió del salón, dejándonos a don Ramón y a mí junto con nuestros amigos. Fue su primera derrota en mucho tiempo, y sabía que se convertiría en un punto de inflexión en nuestra historia. Después de la fatídica cena, todo en nuestra casa parecía haberse detenido. Carlos no me hablaba, ni siquiera me miraba. Nos habíamos convertido en extraños que compartían una casa, pero vivían en mundos diferentes. De vez en cuando captaba su mirada llena de desprecio frío, y entendía que su ira no había desaparecido, solo se había ocultado, como una fiera antes de atacar. Este silencio se volvió insoportable. Sentía que con cada minuto nos alejábamos más, y no sabía cómo recuperar aunque fuera un poco de conexión. Mi intento de ser honesta no dio los frutos que esperaba. Sí, dije la verdad, pero esa verdad solo fortaleció las barreras entre nosotros. ¿Y ahora qué? Sabía que este mundo que habíamos construido juntos se estaba desmoronando, pero algo dentro de mí todavía esperaba que pudiera arreglarlo. Intenté hablar con él, pero Carlos parecía sordo. Seguía viviendo su vida como si yo ya no existiera. Era como una muerte lenta, viendo cómo todo lo que me importaba se desvanecía, y no podía hacer nada para evitarlo. A pesar de la frialdad de Carlos, decidí que debía seguir luchando por nuestro matrimonio. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero tenía que intentarlo. Empecé con pequeñas cosas. Cocinaba sus platos favoritos, dejaba pequeñas notas con buenos deseos para el día. Todo esto parecía casi como en los viejos tiempos, cuando nuestra relación aún estaba llena de vida. Pero Carlos no reaccionaba. Simplemente ignoraba todos mis intentos de establecer contacto. Comía la comida que yo preparaba, pero no decía una palabra de agradecimiento. Leía mis notas, pero no respondía. Era como una tortura. Ver cómo rechazaba todo lo que hacía y no poder cambiarlo. Una noche intenté hablar con él directamente. «Carlos, intentemos empezar de nuevo», le dije, pero ni siquiera me miró. Su respuesta fue simple y dura. «Entre nosotros ya no hay nada». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. En ese momento, supe que lo había perdido para siempre. Después de esa conversación, entendí que ya no podía aferrarme a una esperanza ilusoria. Mi matrimonio con Carlos había muerto realmente. Pasé mucho tiempo sentada en nuestra habitación vacía, pensando en qué hacer a continuación. Mi corazón estaba roto, pero junto con el dolor llegó una extraña sensación de alivio. Ya no estaba obligada a luchar por algo que hacía tiempo se había perdido. Comencé a imaginar mi vida sin Carlos. Fue difícil, pero poco a poco comencé a ver que en esto podía haber algo positivo. Empecé a pensar en que podría comenzar de nuevo, construir mi vida desde cero, sin los errores que me habían convertido en prisionera de mis propias decisiones. Tal vez este fue el final de nuestro matrimonio, pero podría ser el comienzo de algo nuevo para mí.
Comencé a ver el mundo con otros ojos. El futuro era incierto, pero ahora no me parecía tan aterrador. Tal vez estaba destinada a seguir adelante, dejando todo esto atrás. Después de darme cuenta de que mi matrimonio con Carlos había terminado, la vida de repente se asemejaba a una hoja de papel en blanco. ¿Saben qué es lo más extraño? Me sentí más ligera. Fue como salir al aire fresco después de estar en una habitación sofocante durante mucho tiempo. Por supuesto, el dolor y la decepción no desaparecieron, pero ahora tenía la oportunidad de seguir adelante. En los primeros días me sentía como si estuviera en una neblina. El mundo a mi alrededor había cambiado, y necesitaba acostumbrarme a la nueva realidad. Decidí comenzar con cosas simples. Levantarme, prepararme un buen desayuno, salir a dar un paseo. Suena banal, pero para mí fue un verdadero descubrimiento. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. Incluso comencé a pensar en lo que quería hacer a continuación. Tal vez volver a trabajar, algo que había dejado de lado por el matrimonio, o probar algo nuevo. El mundo de repente estaba lleno de posibilidades, y sentí que era como una niña pequeña que comenzaba a descubrir este mundo grande y emocionante. Un día, mientras paseaba por nuestro vecindario, entré en un pequeño café en la esquina, un lugar en el que nunca antes había estado. Era un lugar acogedor, con el aroma de café recién hecho y un ambiente cálido. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un latte. Fue uno de esos momentos en los que sentí que la vida volvía a la normalidad. De repente, se me acercó un hombre que se presentó como Sergio. Era un poco mayor que yo, pero en sus ojos había algo amable y atractivo. Comenzamos a conversar y me di cuenta de que hacía tiempo que no hablaba con alguien tan libre y despreocupadamente. Sergio resultó ser una persona que sabía escuchar, y cada minuto nuestra conversación se volvía más agradable. Me contó que recientemente había iniciado su propio negocio, y compartimos pensamientos sobre la vida, el trabajo y los sueños. Sentí cómo despertaba en mí un interés por este nuevo encuentro. Por supuesto, no pensaba en iniciar una nueva relación de inmediato, pero la posibilidad de volver a sentirme deseada e interesante era, por decirlo suavemente, agradable. Acordamos volver a encontrarnos, y salí del café con una ligera sonrisa en el rostro. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que algo bueno podría estar por venir. Pero sabía que debía ser cautelosa y no apresurar las cosas. Después de todo, mi corazón aún no estaba completamente curado. Las semanas siguientes pasaron en un intento de entender en qué me estaba convirtiendo. Los encuentros con Sergio se hacían cada vez más frecuentes, y comencé a sentir que algo verdadero estaba surgiendo en mi vida. Pero también entendía que debía ser cautelosa. Después de una experiencia tan tumultuosa y dolorosa como mi matrimonio con Carlos, tenía que aprender a valorarme a mí misma y a mis sentimientos. Sergio resultó ser justamente la persona que no apresuraba las cosas. Respetaba mis límites y estaba dispuesto a darme todo el tiempo que necesitara. Esto era agradable y al mismo tiempo un poco aterrador. Todavía temía abrirme por completo, pero cada día sentía cómo las barreras dentro de mí se iban desmoronando gradualmente. Empecé a dedicarme más tiempo a mí misma. Volví a trabajar. Comencé a hacer cosas que alguna vez me habían traído alegría. Pintar, viajar, probar cosas nuevas. La vida finalmente comenzó a tomar nuevos colores, y eso era como ese amanecer que había estado esperando tanto tiempo. Sin embargo, entendía que esto solo era el comienzo. El mundo estaba lleno de sorpresas, y ahora que me había vuelto más fuerte, estaba lista para recibirlas con una sonrisa. No sabía a dónde me llevarían mis nuevas relaciones con Sergio, pero decidí disfrutar cada momento sin mirar demasiado lejos en el futuro. Después de todo, a veces es en estas cosas aparentemente simples donde se esconde la verdadera felicidad. Las relaciones con Sergio comenzaron a desarrollarse rápidamente, aunque inicialmente estaba decidida a ser cautelosa. Pasábamos cada vez más tiempo juntos,
y cada noche se llenaba de conversaciones sinceras, risas y descubrimientos inesperados. Sergio resultó ser un conversador increíble y un verdadero caballero, que sabía escuchar y apoyar. Era un soplo de aire fresco después de esos meses tan duros que pasé con Carlos. Sergio me daba una sensación de ligereza y tranquilidad, como si el pasado, con todos sus problemas, quedara atrás. Pero al mismo tiempo, me sentía al borde de un abismo, entre el deseo de entregarme por completo a estos nuevos sentimientos y el miedo de repetir mis errores. A veces bromeaba diciendo que nuestro encuentro era como estar en una telenovela mexicana, donde todo es tan hermoso y dramático, pero la verdad era que disfrutaba cada momento que pasaba con él. Una noche, mientras estábamos sentados en la terraza de su casa, contemplando el atardecer, me miró de una manera que nadie había hecho en mucho tiempo. En sus ojos vi no solo interés, sino también un verdadero cuidado. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba comenzando a sentir algo más que simple simpatía por él. El torbellino de emociones que comenzó a formarse entre nosotros era inevitable, y finalmente decidí dejar de luchar contra ello. A pesar de que las relaciones con Sergio se desarrollaban de manera tan armoniosa, dentro de mí comenzó a crecer un miedo. Cada vez que notaba lo cercanos que nos estábamos volviendo, los recuerdos del pasado surgían en mi corazón. Sabía que mi matrimonio con Carlos se había destruido por mis errores, y ahora temía volver a perderme, cediendo a estos nuevos sentimientos. Las dudas comenzaron a atormentarme cada noche. Pensaba si no me estaba apresurando, si no estaba permitiéndome confiar en un hombre demasiado rápido. Después de todo, si me permitía sumergirme en esta relación, ¿podría soportar el dolor si todo no salía como esperaba? Reflexioné mucho sobre esto, dando vueltas en mi cabeza a posibles escenarios de cómo se desarrollarían los eventos. Un día, cuando estábamos sentados en ese mismo café donde nos conocimos, Sergio notó mi estado de ánimo. «Estás ocultándome algo», dijo con una ligera sonrisa. Intenté bromear, pero él no dejó de insistir. Entonces decidí ser honesta y le conté sobre mis miedos. Le expliqué cómo me preocupaba la posibilidad de cometer otro error y destruir todo lo que habíamos comenzado a construir. Para mi sorpresa, él reaccionó con mucha calma. «Todo saldrá como debe ser», dijo, tomando mi mano. Sus palabras sonaron simples, pero en ellas había una certeza que me ayudó a calmarme un poco. Comprendí que él estaba preparado para enfrentar cualquier dificultad que pudiéramos encontrar, y eso me dio un poco de fuerza para seguir adelante. Después de nuestra conversación en el café, comencé a ver nuestra relación con Sergio de una manera diferente. Sí, los miedos y las dudas no desaparecieron por completo, pero entendí que no podía permitir que ellos gobernaran mi vida. Decidí darme una oportunidad de encontrar una nueva felicidad, sin mirar atrás y sin dudar de cada paso. Nos acercamos aún más. Sentí que podía confiar en él como en nadie más. Juntos comenzamos a planear un viaje a un pequeño pueblo en la costa, para pasar allí unos días lejos del bullicio de la ciudad. Este viaje se convirtió en una especie de prueba para nosotros, y esperaba que me ayudara a aclarar mis sentimientos. Cuando nos encontramos en la orilla del océano, lejos de todos los problemas y preocupaciones, finalmente sentí una verdadera libertad. Paseábamos por la playa, hablábamos de la vida y los sueños, y cada momento parecía infinitamente importante. Comprendí que, a pesar de todos mis miedos y dudas, había encontrado a la persona con la que quería avanzar. El nuevo camino que se abrió ante mí estaba lleno de incertidumbre, pero ahora sabía que estaba lista para seguir adelante. La vida finalmente comenzó a tener sentido, y decidí que de ahora en adelante viviría disfrutando cada momento, sin temer lo que pudiera suceder. Después de todo, lo más importante es ser honesta contigo misma y no temer abrirte a aquellos que realmente lo merecen. La vida con Sergio se volvió realmente agradable. Disfrutábamos del tiempo juntos, y parecía que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Pero,
Como se suele decir, cuando todo va demasiado bien, es momento de preguntarse si no se avecina otra tormenta. Así es como me sentía en esos días. Parecía que todo era demasiado bueno para ser verdad. Una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, Sergio de repente se mostró inusualmente pensativo. Normalmente hablábamos sin parar, reíamos y bromeábamos, pero esa vez parecía estar distante. Decidí no presionarlo, pensando que tal vez tenía problemas en el trabajo o preocupaciones personales. Pero mis inquietudes internas comenzaron a crecer. Notaba algo nuevo en su comportamiento, algo que no podía definir. Comenzó a llamarme menos, y a veces incluso cancelaba nuestras citas en el último momento. Traté de no entrar en pánico, pero mis pensamientos cada vez más volvían a la pregunta: ¿y si me estaba ocultando algo? Mis sospechas crecían cada día. No quería ser esa mujer que sospecha de todo y de todos, pero algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. Intentaba razonar lógicamente. Sergio podía tener muchas razones para su cambio de comportamiento, pero todas ellas me parecían poco convincentes. Comencé a notar pequeños detalles que antes simplemente habría ignorado. Por ejemplo, su teléfono, que ahora llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, o las salidas repentinas, cuando decía que tenía asuntos de última hora. Y aunque todo esto podía ser solo coincidencias, en mi mente comenzaban a formarse imágenes inquietantes. Un día de esos, decidí hablar con mi amiga Esmeralda, con quien siempre podía compartir mis pensamientos. Ella me escuchó atentamente y, como de costumbre, me dio algunos consejos. «No te apresures a sacar conclusiones», me dijo, «pero mantente alerta. A veces podemos equivocarnos, y entonces lamentaremos no haber confiado en la persona. Pero si tus sentimientos no te engañan, debes estar preparada para cualquier verdad». Estas palabras me calaron hondo. Sabía que debía descubrir la verdad, pero no estaba preparada para lo que podría encontrar. Como se suele decir, si tienes miedo de la respuesta, es mejor no hacer la pregunta. Pero para mí ya no era una cuestión. Se había convertido en una necesidad. No pasó más de una semana después de nuestra conversación con Esmeralda cuando todo quedó claro. Una noche, Sergio me llamó y me pidió que nos encontráramos en un café. Había algo en su voz que me puso aún más en alerta. Sentía que esta conversación sería decisiva. Cuando llegué al café, Sergio ya estaba sentado en nuestra mesa habitual. Su rostro estaba serio, y comprendí que estaba a punto de decirme algo importante. Al sentarme frente a él, sentí cómo mi corazón se detenía en espera. «Mira, sé que he estado actuando de manera extraña últimamente», comenzó. «Pero hay algo que debo contarte». Estas palabras sonaron como un trueno en un cielo despejado. Me preparé para lo peor, pero aún esperaba que fuera algo insignificante, que mis miedos resultaran infundados. Pero cuando continuó, entendí que mis sospechas tenían fundamento. Sergio me confesó que tenía deudas antiguas que habían comenzado a salir a la luz. Eran problemas financieros que había intentado resolver por su cuenta, sin involucrarme en sus asuntos. Admitió que su comportamiento se debía a que estaba tratando de protegerme de esa carga, pero comprendió que ya no podía ocultar la verdad. Lo escuché y comprendí que mis miedos eran solo ecos de experiencias pasadas. No me estaba ocultando la verdad por mentir, sino que intentaba protegerme de algo que podría haber destruido nuestra relación. Sentí alivio, mezclado con un sentimiento de culpa por mis sospechas. Sergio tomó mi mano y, mirándome a los ojos, dijo: «No volveré a ocultarte nada. Debes saber que estoy dispuesto a luchar por nosotros, aunque sea difícil». En ese momento, comprendí que estaba dispuesta a aceptar todos los desafíos que nos esperaban. Decidimos seguir adelante juntos, sin importar lo que pasara. Después de la conversación con Sergio en el café, comprendí que nuestras relaciones habían alcanzado un nuevo nivel. Ahora estábamos unidos, no solo por intereses y sentimientos comunes, sino también por una responsabilidad compartida para resolver los problemas
que inesperadamente habían surgido en nuestro camino. Sergio fue honesto conmigo, y eso fortaleció mi confianza en él. Sin embargo, frente a nosotros estaba la difícil elección de cómo manejar sus dificultades financieras. Discutimos muchas opciones. Él propuso vender parte de su negocio para saldar las deudas, pero yo veía lo difícil que le resultaba tomar esa decisión. Era su esfuerzo, su sueño, y no podía permitir que renunciara a todo lo que había construido. Sugerí que uniéramos nuestras fuerzas, que encontráramos otro camino que no requiriera tales sacrificios. Sergio dudaba al principio, no quería involucrarme en sus problemas, pero insistí. Éramos compañeros, y quería que supiera que podíamos superar esto juntos. Finalmente, aceptó, y comenzamos a trabajar en un plan que le permitiría mantener el negocio, mientras resolvía los problemas financieros. Nuestro plan no fue fácil, y cada día se convirtió en una verdadera prueba para nosotros. Trabajábamos juntos para resolver las cuestiones financieras. Nos reuníamos con inversores. Discutíamos posibles acuerdos. Fue un trabajo arduo y estresante, pero sentía que eso nos acercaba aún más. A veces veía cómo Sergio se cansaba, cómo lo abrumaban las dudas y los miedos. Estaba preocupado por nuestro futuro. Temía que sus problemas pudieran destruir nuestra relación. Pero siempre intentaba apoyarlo, mostrando que juntos podíamos superar cualquier dificultad. Comprendía que nuestra felicidad dependía de cómo enfrentáramos estos desafíos. Hubo momentos en los que parecía que todo iba mal. A veces yo también perdía la fe, pero cada vez encontraba la fuerza para seguir adelante. Éramos como dos guerreros luchando en el mismo campo de batalla, y esa comprensión me daba fuerzas para continuar. Después de meses de arduo trabajo, finalmente comenzamos a ver los resultados. Nuestro plan funcionó. Logramos atraer a un nuevo inversor que ayudó a Sergio a saldar gran parte de las deudas y mantener el negocio. Fue como ver la luz al final de un largo y oscuro túnel. Ambos estábamos exhaustos, pero felices de haber superado esta prueba. Fue una victoria, pero tal vez lo más importante fue que nos demostramos a nosotros mismos que podíamos enfrentar cualquier dificultad juntos. Sentí que nuestras relaciones se habían vuelto más fuertes que nunca. Ahora sabía que Sergio era la persona con la que quería compartir mi vida, a pesar de todas las dificultades. Decidimos celebrar nuestra victoria yendo a las montañas por el fin de semana para simplemente descansar y disfrutar de la compañía del otro. Esos días se convirtieron en una verdadera recompensa por todos nuestros esfuerzos. Paseábamos por el bosque, disfrutábamos de la naturaleza y simplemente éramos felices juntos. Sentada en la cima de una colina, mirando el atardecer, comprendí que nuestras relaciones habían pasado por el fuego, pero solo se habían fortalecido. Estaba preparada para nuevos desafíos, sabiendo que teníamos la fuerza y la confianza en el otro para superar cualquier prueba. Después de nuestro pequeño descanso en las montañas, sentí que estaba lista para nuevos logros. Todo por lo que habíamos pasado Sergio y yo nos había hecho más fuertes, y veía cómo comenzábamos a mirar la vida desde una perspectiva completamente diferente. Ahora que las dificultades financieras habían quedado atrás, decidimos enfocarnos en lo que realmente importaba: nuestro futuro. Comenzamos a hacer planes, grandes planes, viajes, nuevos proyectos, objetivos comunes. Cada vez que discutíamos nuestros sueños, sentía cómo una chispa se encendía dentro de mí. Ya no teníamos miedo de hablar de lo que realmente queríamos, y eso era increíble. Dejamos de limitarnos con miedos y dudas. Ahora, en lugar de pensar en lo que podría salir mal, nos concentrábamos en lo que podría salir bien. Este era un nuevo mundo, lleno de posibilidades, y no podía esperar para explorarlo junto a Sergio. Sentía que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad, y esta vez estaba decidida a no dejarla escapar. Comenzamos a dar los primeros pasos hacia nuestros sueños, y cada uno de ellos me traía una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Cada día me convencía más de que nuestro amor con Sergio se había convertido en algo más que un sentimiento,
en una verdadera fortaleza. Habíamos pasado por tantas pruebas que ahora sabíamos que ninguna tormenta podría derribarnos. Esta sensación de confianza en nuestro futuro se convirtió en algo nuevo y de un valor increíble para mí. Nuestras relaciones se volvieron más profundas, más ricas. Ya no teníamos miedo de ser vulnerables el uno frente al otro, de compartir nuestros miedos, sueños, dudas. Esta confianza que surgió entre nosotros se convirtió en la base de todo lo que hacíamos ahora. Sentía que podía confiar en Sergio en cualquier situación, y sabía que él sentía lo mismo por mí. Comenzamos a realizar los planes que habíamos discutido durante tanto tiempo. Abrimos un pequeño café, del que siempre habíamos soñado, donde las personas no solo podían disfrutar de un buen café, sino también sentirse como en casa. Este era nuestro proyecto en común, y nos traía una inmensa satisfacción. Cada día, al llegar allí, veía cómo nuestros sueños se hacían realidad, y eso me hacía verdaderamente feliz. Cuando finalmente pudimos mirar todo lo que habíamos logrado, comprendí que lo que considerábamos el final del camino, en realidad, resultó ser solo el comienzo. Habíamos pasado por dificultades, aprendido a valorarnos el uno al otro, construido una relación sólida, y ahora se nos abrían nuevos horizontes. Comencé a reflexionar sobre cuánto había cambiado durante todo este tiempo. Ya no era la mujer que temía sus errores y se escondía de los problemas. Me había vuelto más fuerte, más sabia y estaba lista para nuevos desafíos. Junto a Sergio, nos habíamos convertido en un equipo capaz de enfrentar cualquier dificultad, y me sentía orgullosa de ello. Pero lo más importante era que comprendí que la vida está llena de sorpresas y oportunidades, y eso es maravilloso. Nunca sabemos qué nos espera a la vuelta de la esquina, pero eso es lo que la hace tan interesante. Ahora estaba lista para cualquier cambio, porque sabía que con Sergio a mi lado podría superar cualquier cosa. Decidimos que no nos detendríamos en lo que habíamos alcanzado. En lugar de eso, seguiríamos soñando y aspirando a nuevas alturas. Nuestro café fue solo el primer paso, y sabía que nos esperaban muchas más aventuras sorprendentes. Y aunque este capítulo de nuestras vidas había llegado a su fin, estaba segura de que nos esperaba una historia aún más emocionante.